chicos, somos los Luminitos y esta semana les daremos recomendaciones para comprar una cámara y también trataremos el tema de angulaciones en la fotografía. Chicos, ahora 5 tips para tener en cuenta al momento de comprar una cámara. Probablemente esta sea la pregunta que todos nos hacemos antes de afrontar la compra de una cámara digital. ¿Qué cámara necesito? ¿Qué cámara me compro? En este artículo intentamos ver cuál es la manera correcta de afrontar la compra de tu cámara perfecta. Empecemos. Primero, la cámara no es mejor porque tenga más megapíxeles. Probablemente este sea el error más común de todo el que piensa comprar una cámara por primera vez. Así que lo diré alto y claro, los megapíxeles no miden la calidad de una cámara. Simplemente nos dan el tamaño final de la fotografía. Segundo, lo más caro no es necesariamente lo mejor para ti. Muchas veces cometemos el error de ir en busca de la cámara más cara dentro de nuestro presupuesto, creyendo que será la mejor. Pero sin duda, más inteligente es pensar en cuáles son las características que me interesa que tenga la cámara y a partir de ahí plantear la búsqueda. Tercero, ¿controles manuales? Sí. Siempre que queramos intentar dominar una cámara y aprender fotografía, debemos de buscar una que disponga de opciones de manejo en manual, o al menos que podamos controlar el tipo de exposición y la apertura del objeto. Cuarto, calidad óptica es igual a calidad de imagen. Evidentemente hay muchos otros factores que influyen en la calidad final de una foto, pero es claro que si disponemos de una lente buena, la calidad de imagen también lo será. Por tanto, es una característica importante si pretendemos fotos nítidas y de calidad. Quinto, características importantes. Además de los 4 puntos principales que hemos visto, las cámaras digitales ofrecen multitud de características. Les cuento algunas de las más importantes a tener en cuenta. El zoom. Nunca miraremos el zoom digital, solamente el zoom óptico. El zoom digital es el equivalente a aumentar la foto con Photoshop, por lo que siempre tendrá pérdida de calidad. Si buscamos cámaras con mucho zoom, sería interesante que la cámara disponga de estabilizador óptico para evitar fotos trepidadas. La función del video. En compactas y ultrazoom es una función interesante y casi por defecto, aunque con limitaciones. En las reflex no existe. Si nos interesa esta función, intentaremos que los videos sean de al menos 640 x 480 a 25 frames por segundo y con sonido. El formato RAW es el equivalente al negativo de las cámaras analógicas. Este formato almacena mucho más información que un simple JPG, por lo que si eres de los que les gusta el retoque fotográfico, debes buscar una cámara con este tipo de archivos. Las baterías. Normalmente es mejor que la cámara se alimente de una batería que lo haga a través de pilas, aunque lo ideal sería que permitiese ambas. Si en alguna ocasión nos quedáramos sin batería, las pilas podrían sacarnos de un apuro. Si usas solo pilas, lo mejor es comprarlas recargables. El tamaño cuenta. Ya sea reflex o compacta, muchas veces nos da pereza sacar la cámara si está muy voluminosa y pesada, por lo que es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de elegir. Y bueno, esto es todo en el apartado de tipos de cámara. Espero que les haya gustado y les sirva de ayuda a la hora de elegir una cámara. Chicos, ahora vamos a tratar nuestro siguiente tema del día, que serían los ángulos fotográficos. Nuestro primer ángulo es el ángulo normal. Nos referimos a este ángulo cuando fotografiamos al mismo nivel del sujeto, es decir, se trata de uno de los más naturales y más usados en la fotografía, casi de hablar de un ángulo frontal. ¿Cuándo debemos usarlo? Como dijimos, el ángulo normal nos brinda una sensación más natural a la fotografía, pero además brinda una cierta estabilidad de la toma,
donde no hay una lucha de poder, sino hay una tranquilidad. Estamos al mismo nivel que el sujeto, entonces no estamos tratando de decir nada, estamos haciendo una toma relativamente objetiva. Nuestro segundo ángulo es el ángulo picado. Se realiza este ángulo cuando hacemos la toma desde un punto más elevado, desde una posición más alta que la del sujeto. Con dicha perspectiva logramos que el sujeto u objeto aparezca de forma disminuida o pequeña. ¿Cuándo usarlo? Si con el normal tenemos una sensación de equilibrio, con el contrapicado estamos en un desequilibrio intencional. Es un recurso compositivo muy importante, no solamente en los retratos, sino también en la fotografía de paisajes, donde podemos tener una profundidad de campo mucho más importante. Nuestro tercer ángulo es el ángulo contrapicado. Es un ángulo contrario al picado, donde nos ubicamos en una posición mucho más baja a la línea imaginaria. Colocamos la cámara en un plano por debajo de nuestro sujeto. Genera que haya una sensación de grandeza, no solo de la persona, sino también del paisaje. ¿Cuándo usarlo? Visualmente, gracias al ángulo contrapicado, nos encontramos con un objeto más grande, que hace que la persona que haya tomado la foto o quien la está mirando se sientan disminuidos. También propone un desequilibrio entre dos partes, generando una sensación de superioridad de la persona que estamos fotografiando, la que se debe hacer un ángulo ideal para fotografiar a personas importantes. Nuestro cuarto ángulo a tratar es el ángulo cenital. Este ángulo es una especie de ángulo picado en exteriores, donde nos ubicamos directamente en una posición vertical mirando por debajo al sujeto. Nos estaremos ubicando en un ángulo completamente perpendicular a nuestro objeto, mirándolo desde arriba. Como resultado obtendremos una imagen sin perspectiva. ¿Cuándo usarlo? El ángulo cenital no es demasiado usado, no solamente porque presenta una complicación adicional a la fotografía tradicional, pero es un recurso muy estético, interesante por ejemplo, en la fotografía deportiva, y también es importante para generar una especie de vértigo en la fotografía arquitectónica, donde nos ubicamos al borde de un edificio y miramos hacia abajo. Ahora vamos a hablar del quinto ángulo, el ángulo nariz. Este ángulo es el opuesto al ángulo cenital y se logra poniendo la cámara para crear una línea recta en la parte inferior del sujeto fotografiado. En el caso de una persona, se pone a sus pies mirando hacia arriba. En la base de los edificios es lo mismo. Ustedes se preguntarán cuándo usarlo. Este ángulo no es demasiado favorecedor para las personas y es más usado para fotografía arquitectónica. Sin embargo, el resultado es siempre el mismo. Nos da la sensación de grandeza que encontramos en el ángulo contrapicado. Bueno chicos, esos serían nuestros 5 ángulos a tratar. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué usar diferentes ángulos?